Isaías capítulo 40. ¿Alaban a Cristo? Vamos al capítulo 40 y vamos a leer allí. Bendito el Señor por siempre. Un versículo nada más. Un versículo muy cortito. Versículo 3. Adelante. Cuarto estudio de nuestra serie titulada Escuela de Pensamientos. El tema de hoy, los esenios. Un tema muy complicado para una predicación cristiana porque no tenemos ningún comentario en la Biblia sobre los esenios. No hay un solo versículo en los 66 libros que nos hablen de estos personajes un tanto misteriosos, pero que aparecen en el primer siglo, en la época de Cristo. Así que para poder ensamblar al final de mi tema la información que he obtenido de los esenios con la palabra de Dios, vamos a tener presentes tres consideraciones para poder ensamblar al final todo lo que he traído sobre esta secta. Vamos a lograr ensamblarlo con la Biblia. Tres consideraciones y la primera es: Dios usa para sus propósitos los elementos del entorno cultural en cada época. Repito, Dios usa para sus propósitos los elementos del entorno cultural en cada época. Segundo, existe información indirecta en la Biblia sobre ciertas verdades. Existe información indirecta en la Biblia sobre ciertas verdades. Y la tercera es más sencilla y más corta. La Biblia es un documento histórico. Estas tres consideraciones nos van a ayudar a relacionar la Biblia con el tema de los esenios, porque es una predicación. Si no incluyo la palabra de Dios, sería una conferencia. Y es importante que en nuestros temas cristianos no solamente expongamos, nada en contra de las conferencias, pero es importante que nuestro tema o nuestro eje central de nuestro tema, de nuestra exposición como predicadores, sea la palabra de Dios. Bien, estas tres consideraciones, ¿ya las tienen anotadas? Muy bien, tengan presentes estas tres consideraciones, las cuales vamos a usar para ensamblar el contenido, la información histórica que hoy vamos a analizar con las Escrituras. Los esenios son una secta religiosa que probablemente tuvieron sus inicios en el siglo II antes de Cristo. Del siglo II antes de Cristo. Los fariseos también tuvieron sus inicios antes de Cristo, pero ellos se fueron desarrollando gradualmente hasta convertirse en la secta de los fariseos. Algunos de ellos creen que fue en el exilio cuando comenzó esta secta. Pero los esenios sí tenemos un dato más exacto, y es 200 años antes de Cristo probablemente esta secta inició. El esenio, o el primer esenio que la historia registra, se llamó Judá. Es del primer esenio que la historia nos habla, y él vivió en el reinado del rey Asmodeo, Aristóbulo I. Esto fue aproximadamente entre el año 104 y 103 antes de Cristo. Judá, el esenio, era famoso, fue reconocido en la historia por su habilidad de predecir el futuro. Es una característica muy particular de la cual ahorita voy a hablar con más detalle, ahorita que dé
más información sobre los esenios. Y esto es lo que hizo famoso a Judá un siglo antes de Cristo, su habilidad para predecir el futuro. La sencilla razón por la que la Biblia no nos menciona a los esenios es porque ellos no tuvieron ninguna relación directa ni con Cristo ni con la iglesia primitiva. Y al no tener una relación directa, los evangelistas, que son los biógrafos de los 4 evangelios, los evangelistas no consideraron necesario hablar de estos personajes. Más bien hablaron de los personajes que se relacionaron directamente con Cristo. Así como podemos leer en los 4 evangelios, tanto fariseos como saduceos tenían confrontamientos, diálogos, preguntas. Ellos tuvieron que ver en la muerte del Señor, pero los esenios no tuvieron ningún papel relevante alrededor del entorno de Cristo ni de la primera iglesia. Así que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, ni siquiera Lucas, que era historiador y era una especie de periodista del siglo I, ni siquiera Lucas consideró importante incluir información de esta secta en su biografía. Hay discrepancia de opiniones en los historiadores sobre lo que tenemos, lo que nos ha llegado hasta nuestros días sobre los esenios. Hay algunos puntos que se siguen debatiendo hasta el siglo XX actualmente, no han llegado aún como un acuerdo sobre ciertos puntos relevantes. Sin embargo, sí tenemos información incuestionable sobre los esenios. Y esta información es incuestionable porque 3 historiadores, que son los que han recogido más información sobre esta secta, concuerdan en algunos puntos que ya se han dado por sentados. 2 historiadores judíos y un historiador romano son los que nos han enriquecido más sobre la información de esta secta, los esenios. Uno de ellos, el más antiguo, que nos dejó registros sobre los esenios, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era judío, aunque no estaba situado en la Palestina. Se le conoce de Alejandría porque ese es su lugar fue su lugar de residencia. Filón de Alejandría. El segundo historiador, Flavio Josefo. Y el tercero, que es un romano, Plinio el Viejo. Ellos son los 3 historiadores que nos ofrecen más información sobre los esenios. Y estos son los datos que nos han hecho llegar estos cronistas. Voy a dar una lista de datos. Usted anota el dato sobresaliente y de ahí vamos a ir analizando algunas cosas. ¿Alaban a Dios? Primero eran una secta promedio de 4,000 adeptos. No eran una secta muy pequeña en comparación con los fariseos. Si ustedes recuerdan, los fariseos eran aproximadamente 6,000. Pero los esenios, ahorita que analicemos su condición de vida, al comparar la doctrina, las circunstancias, tanto geográficas como del estilo de vida, pues 4,000 relativamente es un número bueno. 2 eran célibes, esto es, tenían voto de abstenerse del matrimonio, incluimos castidad. Entonces era una secta que no se casaba. Probablemente algunas de las otras sectas, entre ellas la secta actual más grande hoy en el mundo, la Iglesia Católica Romana, probablemente desde ahí viene trayendo esta ideología o este espíritu del cual profetizó Pablo en 1 de Timoteo 4, como vendría un tiempo en que los hombres prohibirían casarse y abstenerse de alimentos. Probablemente haya alguna conexión con los esenios, porque ellos eran célibes. Tercero, eran escritores,
de los manuscritos bíblicos. Actualmente hay algunos manuscritos que se les da la autoría a los esenios. También en ese punto existen algunas discusiones por parte de los arqueólogos, quienes piensan que ellos no escribieron pergaminos, pero en el lugar que se ha encontrado, donde ellos suponen que es el monasterio de los esenios, en ese lugar se ha encontrado un scriptorium, que es el escritorio donde los escribas, ¿recuerdan qué son los escribas? Apenas fue la semana pasada. ¿Qué son los escribas? A ver, el micrófono. Hacían varias funciones, una de ellas eran copistas, consejeros, también se les llamaba maestros. Correcto, y la más importante en este punto es que eran copistas como intérpretes. Así que ellos tomaron los manuscritos, no sé exactamente, al tener ahorita manuscritos en griego, no sé si tomaron manuscritos hebreos o manuscritos arameos, que son los del Talmud. El Talmud, son los del Targum. El Talmud es el libro de los rabinos hebreos. El Targum es la traducción del hebreo de las escrituras hebreas al arameo, ese es el Targum. Probablemente estos copistas tomaron del Targum al griego o tomaron del hebreo al griego, pero es un hecho que los esenios eran escritores, eran copistas. Cuarto, eran famosos por sus predicciones y por su interpretación de los libros proféticos. Era un rasgo característico de los esenios. Se les conocía, sabemos que los fariseos interpretaban la ley, los saduceos lo hacían, pero no de una manera tan efectiva como los fariseos, pero los esenios se distinguían de las otras dos sectas porque sobresalían en el tema de la profecía. El tema de profecía, cuando hablamos de doctrina, es uno de los temas más complicados. Es más complicado traer interpretación profética que traer un tema evangelístico, un tema de santidad, un tema de salvación. La profecía es de los temas más complicados en la Biblia, porque hay que tener un buen conocimiento de interpretación simbólica y hay que tener un buen conocimiento de geografía e historia para poder hilar correctamente los eventos. Y los esenios sobresalían ante sus compatriotas religiosos o ante sus correligionarios. Los fariseos y los saduceos sobresalían porque ellos eran especialistas en la interpretación de los libros proféticos. También tenían una disciplina muy estricta. No cualquiera podía ser aceptado en esta secta. Cualquiera que quisiera inscribirse para ser adepto de los esenios, seguidor de los esenios, tenía que pasar primero por una prueba de 3 años. Si podían pasar esa prueba de 3 años, en la cual incluía el voto de obediencia, ayuno, abstinencia de ciertos alimentos, una lista muy extensa de requisitos, entonces eran aceptados, porque eran mucho más estrictos que los fariseos y más estrictos que los saduceos. De alguna manera, cuando ponemos a estas dos sectas frente a los esenios, fariseos y saduceos eran muy blandos. Otra característica, llevaban una vida monástica. Los esenios no se encontraban entre las comunidades, no estaban en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades. Estos individuos no aparecían ante el público porque eran 100% monásticos. Ellos estaban encerrados en su monasterio, probablemente algo así como la orden de los agustinos, de donde viene Martín Lutero. Así que ellos
se enclaustraban ahí en el monasterio y no salían, no tenían ninguna relación con el mundo exterior. Practicaban las buenas obras, principalmente ayudando a los ancianos y a los huérfanos. Les dedicaban mucho tiempo a estos dos tipos de personas, ancianos y huérfanos. Era la forma en que ellos mostraban sus obras caritativas. Su monasterio estaba situado en Qumran. Qumran es una zona geográfica ahí en Palestina, muy cerca del Mar Muerto. Nos hubiera ayudado mucho si hubiera traído algunos mapas, pero quita un poquito de tiempo lo del cañón, estar prendiendo y luego los hermanos de la radio no pueden seguirnos igual. Su doctrina: creían en la inmortalidad del alma y creían en la resurrección. Entonces tenían una pequeña diferencia. ¿Con qué secta? Con los saduceos. En su doctrina los discípulos se purificaban con agua. Este era un ritual importante y constante en esta secta. Ellos constantemente estaban sumergiéndose en agua como parte de la purificación. Creían en la venida de un Mesías, ellos esperaban un Mesías y guardaban el Sabbat. Le daban un uso exclusivo al Sabbat. Ese día tenían prácticas que estaban fuera de toda obra, todo trabajo, como lo dictaba la ley de Moisés. Y por último, son famosos por una posible vinculación con los pergaminos del Mar Muerto, del cual pues nos es imposible hablar ahorita. Estos pergaminos son famosos a nivel mundial porque su relevancia está en que es el descubrimiento arqueológico más sobresaliente de los últimos 2000 años. Los pergaminos del Mar Muerto, unos pergaminos que fueron encontrados en unas cuevas, precisamente en esta zona donde se encuentra Qumran. A veces se conoce como los pergaminos del Mar Muerto o los pergaminos de las cuevas de Qumran. Y estos pergaminos vienen a confirmar la veracidad histórica y arqueológica de nuestra Biblia. O sea, cambiaron completamente el mundo cuando estos pergaminos aparecieron. Destrozaron, derrumbaron muchas mentiras, muchas falacias contra la Biblia, entre ellas argumentos que afirmaban que la Biblia se había escrito en el siglo II. Algunos llegaron a decir que hasta en el siglo III, lo cual eso le resta credibilidad a la palabra de Dios. Pero con estos pergaminos del Mar Muerto, entonces se vino a confirmar que la Biblia fue escrita en el siglo I, y con esto todo lo que conlleva, y no se diga en temas apologéticos. Bien, los esenios son famosos porque se cree que ellos escribieron y escondieron los pergaminos del Mar Muerto en aquellas cuevas donde se encontraron. Por eso es que ellos normalmente aparecen juntamente con el tema de los rollos del Mar Muerto. Bien, todas estas características es lo que distinguía a la secta de los esenios. Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Plinio el Viejo, ellos coinciden en esta información. Existe otra información que se discute, que todavía no se da por asentada, pero de alguna manera es información que nos enriquece un poco para conocer a esta secta un tanto misteriosa, pero estos puntos que acabo de enlistar son en los que coinciden estos tres historiadores, principalmente los dos que son judíos, Filón y Flavio Josefo. ¿Alaban a Dios? Bien, con toda esta información, para algunos historiadores existe la posibilidad de que Juan el Bautista haya sido un esenio o incluso el mismo Señor Jesucristo haya sido un esenio. Cuando empezamos a detallar
estos puntos. Ahorita los mencioné muy sobresalientemente, pero en cada uno de estos puntos que acabo de mencionar, lo que es su disciplina, su forma estricta, el que fueran célibes, escritores, todo eso ya cuando empezamos a verlo de una forma exhaustiva, el historiador saca esta conclusión. Probablemente Juan el Bautista haya sido esenio y quizás hasta nuestro Señor Jesucristo haya sido un esenio. ¿Usted qué piensa sobre esto? No se agache, míreme. ¿Tú qué piensas sobre esto, hermano? ¿Es una afirmación muy atrevida? ¿Está muy lejos de la Biblia? ¿Está muy cerca de la Biblia? Juan el Bautista un esenio y el Señor Jesucristo un esenio. ¿Tú qué piensas, hermano? Pues leyendo las características que nos dio, donde dice que llevaban una vida monástica, o sea que estaban alejados de la sociedad y que practicaban buenas obras, pues igual y sí, ¿no? ¿Qué nos habrá dicho nuestra hermana Isabel? ¿Una verdad o una blasfemia? Comencemos considerando a Juan el Bautista. Definitivamente existe una probabilidad muy alta de que Juan fuera un esenio. Y si no era un esenio, por lo menos estuvo un tiempo con ellos. Si no era totalmente un esenio, sí hay una probabilidad muy alta, muchísimo muy alta, de que él tuvo una relación con ellos y estuvo gran parte de su vida con los esenios. ¿Por qué razón? Ya vimos las características de los esenios. Ahora vamos a dar las características que la Biblia nos da sobre Juan y tenemos los siguientes datos biográficos de Juan. Tenemos 5 datos sobresalientes que pueden vincular a Juan con los esenios. Ya puedo respirar tranquila, hermana Isabel, ¿eh? No es una blasfemia, todo está bien. Ya la hermana hasta se estaba persinando. Pero 5 datos sobresalientes. La primera, Juan fue huérfano a temprana edad. Juan fue huérfano a temprana edad. Vamos a abrir Lucas, capítulo 1. Versículo 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada. ¿Cuántos años tendrían? ¿90? ¿95? Se menciona lo mismo de Ana, que era de edad muy avanzada. Y Ana tenía entre los 90 y 100 años de edad. Una vez que nació Juan de esta anciana, ¿cuántos años más pudieron vivir sus padres? Ya en aquella época la humanidad no era tan longeva como en la época de los patriarcas. ¿Cuántos años más pudo haber vivido? ¿5 años? ¿8 años? ¿10 años? Juan tuvo que quedar huérfano aproximadamente entre los 10, 12 o 14 años. Y si quedó huérfano, nos llama la atención que los esenios se especializaban en ayudar a estos 2 tipos de personas: ancianos
y huérfanos. ¿Y de Juan no se sabe nada absolutamente de su niñez? Se ha dicho que de Jesús no se sabe nada de los 12 a los 30, pero qué interesante es que de Juan no se sabe nada desde que nace hasta los 30. Del Señor sí tenemos hasta los 12 años, pero de Juan no se sabe absolutamente nada. Por tanto, quedaría huérfano cuando tenía 5 años, 9 años, 3 años, 12 años. ¿En qué momento quedó huérfano? Sus padres eran de edad muy avanzada. Pero tenemos otro dato que podemos unir a este punto de su posición de huérfano, y es el segundo: Juan vivió en el desierto. Ahí mismo en Lucas, en el mismo capítulo 1, usted se va hasta el último versículo, que es el versículo 80, y está hablando de Juan. Versículo 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos, hasta el día de su manifestación a Israel. No estuvo en la ciudad, no estuvo con la familia de Zacarías ni de Elizabeth, estuvo en lugares desiertos. Así que Juan, viviendo en el desierto, probablemente vivió con los esenios. Tercero, predicaba Juan cerca del monasterio de los esenios. Se cree que el monasterio de los esenios está situado en una zona de Qumran, muy cerca al Mar Muerto, muy cerca al Jordán. De hecho, de ahí, de ese lugar donde estaba el monasterio de los esenios, desde ahí se alcanza a ver el Jordán. Entonces, Juan predicaba exactamente en un lugar donde los esenios alcanzan a detectar aquel lugar. No sé si en ese lugar se practicaba el ritual de la purificación del agua, y por eso Juan predicaba allí. Pero esto nos lo dice Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Repitan: en el desierto de Judea. El desierto de Judea, geográficamente, si usted lo busca en un mapa de su Biblia, y tiene, si tiene mapas que ilustren la época de Juan, usted encontrará que en el desierto de Judea está Qumran. Y en Qumran estaba el monasterio de los esenios. Y esa era la zona donde predicaba Juan. Entonces, hay una probabilidad muy alta de que el ministerio de Juan el Bautista se vino desarrollando gradualmente hasta que llegó el tiempo de su manifestación. Porque Juan predicaba en esa zona, el desierto de Judea, y bautizaba. No solo predicaba, sino bautizaba en esa zona donde se encontraban los esenios. Los esenios, si adoptaron a Juan y lo alimentaron y lo criaron bajo esos principios, analice algo. Juan dijo, se lo dijo a los fariseos: yo soy la voz que clama en el desierto. Si Juan estuviera solo, ¿de dónde leyó eso Juan? Pero él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Así lo pronunció Juan, tal cual. Él se identificó con lo que decía el pergamino de Isaías. En aquel tiempo no había capítulos, pero es interesante que el primer pergamino que se encontró en las cuevas de Qumran es el de Isaías, y es el más grande. Y Juan se identifica con ese pergamino: yo soy aquel. Y predica en esa zona, y predica en las aguas cercanas donde los esenios
tenían sus rituales de purificación. Ok, vamos entretejiendo la pieza, el saco. Dice el versículo 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, o podemos leer también, salía hacia él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el Jordán está muy cerca de lo que es Qumran, donde está el monasterio de los esenios. De hecho, también en otro pasaje nos dice Lucas que Juan predicaba en toda la zona contigua al Jordán. Tanto predicó como bautizó Juan cerca del Jordán siempre, no se alejó de esa zona. Más bien de toda Israel iban concretamente ahí cerca del Jordán. Ese era el púlpito del bautista. ¿Alaban a Dios? Una escritura más. Lucas 3. Tenemos ahí el versículo 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Tenemos también esta probabilidad. Esta es una tarde de probabilidades, de muchas probabilidades. Tenemos también esta probabilidad de que Lucas no pudo hablar más sobre Juan, porque lo único que sabía es que se encontraba en el desierto. Y en el monasterio de los esenios no había entrada para nadie. No había forma de que alguien entrara a investigar. Aquí se encuentra el hijo del sacerdote Zacarías, de Elizabeth, un niño que quedó huérfano a tal edad y así y así. No había forma. Los esenios no dejaban entrar a nadie. Era una secta muy celosa y solamente sus adeptos tenían entrada al monasterio. Así que Lucas lo único que pudo registrar está en el desierto. ¿Y cómo vive? ¿Y de qué come? ¿Dónde estudia? ¿Dónde duerme? Probablemente los esenios son la explicación a la vida de Juan. ¿Alaban a Dios? También tenemos el siguiente dato. Juan practicaba el bautismo de arrepentimiento. Mateo 3, por favor. El versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No quiero decir que Juan copió el bautismo de los esenios, porque los esenios no tenían un bautismo de arrepentimiento. No tenían un bautismo de confesión de pecados, ellos practicaban lo que es la purificación. Pero probablemente ahí hay una vinculación entre ambos rituales, el bautismo de confesión de pecados y la purificación. Porque a fin de cuentas, aunque Juan fue profeta, ahorita vamos a recordar ese primer principio, esa consideración que nos va a vincular lo que es las Escrituras con la historia. Y por último, Juan fue célibe. No solo el Señor Jesucristo fue célibe, sino el Cordero de Dios
sabemos que tenía que ser célibe, más que entendible. No podía haber pecado en él, no podía haber nada que manchara su anatomía, su biología, su genética de nuestro Señor Jesucristo para que pudiera ser el Cordero perfecto. Entonces, hay una explicación lógica de por qué el Señor Jesucristo tenía que ser célibe. Dijo el profeta Isaías, hablando de que no se casó y no tuvo hijos, dijo, ¿y su descendencia? ¿Quién la contará? Nadie. No tuvo hijos. Cuando para un judío no solo era casarse, sino el honor era tener hijos. Pero Juan, ¿por qué tuvo que ser célibe? La Biblia no dice nada sobre el profeta, solo nos dice de una voz que abriría el camino. Entonces, la probabilidad de su celibato puede estar conectada a la doctrina o al grupo que lo educó, lo alimentó, lo crió y lo ayudó a desarrollar su ministerio. Algo extra, no lo había considerado en mi estudio, pero me viene ahorita. Si los esenios tenían fama en el tema de la interpretación profética, y si el primer esenio, Judá, era famoso por sus predicciones futuras, ¿no tendría también algo que ver con el ministerio profético de Juan? Hay muchas cosas que preguntarle a Juan cuando lleguemos allá. Toda esta información de Juan nos dice que probablemente Juan fue un esenio o que por lo menos tuvo una relación con los esenios. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos él sale del desierto y a los 30 años convierte su lugar de estadía el Jordán. Muy bien, ¿qué de Jesús el Cristo? Ya descubrimos que Juan probablemente fue un esenio. ¿Qué de Jesús el Cristo? ¿Quieren que vaya otra vez con mi hermana Isabel? ¿Es risa de alegría o de nervios, hermana? O las dos. No creo que el Señor Jesucristo haya sido un esenio, ni tampoco creo que haya tenido una relación con ellos, por las siguientes razones. Tengo 3 razones. Estuve estudiando y analizando todas las escrituras en relación a la vida y el ministerio de Jesús, la vida y el ministerio de Juan, para estar cierto de la afirmación que iba a hacer. Bien, la primera razón por la cual no creo que Jesús fue un esenio, ni tuvo ninguna relación con los esenios, es porque Jesús estuvo presente todo el tiempo en Nazaret. Jesús estuvo presente todo el tiempo en Nazaret. Aunque la Biblia no habla nada con detalles de los 12 a los 30 años, sí nos dice la Biblia, tanto explícita como implícitamente, que el Señor Jesús estuvo en Nazaret de los 12 a los 30 años. Tomemos 2 escrituras. Lucas 2. ¿Alaban a Cristo? Lucas 2, y vamos a leer cuando ya regresa José y María con Jesús de haber ido al templo a Jerusalén a ofrecer el Cordero Pascual. Ya cuando regresan, dice en el versículo 51, ellos regresan de Jerusalén a Nazaret. 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La Biblia nos dice que el Señor estuvo sujeto a ellos. En ningún momento se fue y regresó al tanto tiempo. No, creció en sujeción el Señor bajo el cuidado de sus padres adoptivos.
Claro está que puede ser un tanto ambigua esta escritura para decir, bueno, pero no hay una claridad que nos detalle que el Señor en ningún momento se apartó. Ahorita con los 2 puntos que agregue, usted le va a quedar más que claro que sí se quedó sujeto a ellos. Pero hay una segunda escritura. ¿Quieren que se las diga? Es que está bien buena, hermanos. Está fabulosa. Cuando estudiaba esto yo me gozaba. Está en San Juan capítulo 7. Para confirmar que el Señor estuvo todo el tiempo presente en Nazaret. San Juan 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cuál es la pregunta de los judíos? Vamos a parafrasear la pregunta para que se entienda mejor. Este hombre tiene un conocimiento muy avanzado y nosotros vimos que José y María nunca lo llevaron a la escuela, lo tenían allí en su casa. ¿Cómo sabe este letra si nunca estudió? Ustedes han de recordar que la sinagoga hacía la función de la escuela. Y el Señor no iba a aprender a la sinagoga, pero ellos sabían, por lo menos sabían, que no había ido a ningún otro lugar a estudiar. Por lo tanto decían, sin haber estudiado, eso era lo que les sorprendía. Si no, tal vez la pregunta no hubiera sido sorpresiva y hubieran dicho, probablemente el tiempo que no lo vimos estudió en alguna parte. Quizás ha de haber estudiado allá en Belén, o quizás estudió en Acrón, ha de haber estudiado en Jerusalén, ha de haber estudiado en alguna parte, pero ellos lo habían visto crecer sin asistir a la escuela, de tal forma que afirmaban, ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Estas 2 escrituras nos dejan más que en claro que el Señor estuvo siempre cerca de José y de María. Por lo tanto, no pudo haber estado con los esenios. ¿Alaban a Dios? También puedo agregar un dato importantísimo a este punto de que el Señor no pudo haber estudiado con los esenios. Los esenios no aceptaban en su vida de preparación a niños. Para convertirse en un esenio tenía que ser la persona un adulto. Esto lo registra Filón de Alejandría. Él dice que un esenio tenía que ser un adulto. Por lo tanto, Jesús, a quienes han llegado a hacer esta afirmación atrevida, Jesús se fue con los esenios, se preparó y regresó a los 30 años. Los esenios no aceptaban niños, solo adultos. Así es que estas 3 escrituras descartan la posibilidad de que el Señor estuvo con ellos. 1, estuvo sujeta a sus padres. 2, la comunidad judía lo conocía lo suficiente para afirmar, él no fue a la escuela. Y lo tercero, los esenios no aceptaban niños, jóvenes, sino solo adultos. Segunda razón por la cual creo que Jesús no estuvo con los esenios ni tuvo relación con ellos. Jesús ya tenía conocimientos avanzados en la Escritura a temprana edad. Ustedes recuerdan ahí en el templo. Abran por favor Lucas capítulo 2. ¿Alaban a Dios? Lucas 2, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Quién lo andaba buscando? Sus padres, José y María. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Los doctores de la ley
No solo escuchaban, sino... No. A ver, léalo ahí. Ahí dice en el versículo 46. No solo lo oían, sino le preguntaban. Los doctores de la ley, preguntándole. ¿A quién tenemos de 12 años aquí? ¿No hay nadie a la vista de 12 años? ¿Alguien más o menos de 12 años? ¿13, 11? Mi hermano Isaac, hijo de mi hermana Blanca. Imagínese usted, yo, preguntándole, oye, ¿qué significa esta escritura? El pastor, a mis 28 años preguntándole. A un niño de 12 años. Ellos eran doctores, tenían 40, 45, 50, 60 años, preguntándole a un niño de 12 años sobre los temas de la ley. Entonces, quien dice que Jesús se fue a aprender con los esenios, más bien yo le diría, entonces se fue a enseñarle a los esenios. No a aprender, fue a instruirlos. No tendría ningún sentido meter a Jesús en ese cuadro. Pero sin embargo hay quien lo afirma, claro está desde el punto de vista histórico, no teológico, porque falta analizar estas cuestiones, pero Jesús tenía ya a los 12 años un conocimiento en la ley tan avanzado que a los mismos doctores de la ley los confundía. Por eso estaban asombrados por su inteligencia, su conocimiento, y luego ya a los 30 con mayor razón, ni a la escuela fue. Y en tercer lugar, Jesús predicó una doctrina muy diferente a la de Juan el Bautista y predicó una doctrina muy diferente a la de los esenios. Juan 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7. Dice el versículo 15 nuevamente, pero ahora lo vamos a leer con el 16. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así es que la doctrina de él no era identificada con ninguna de las doctrinas que se conocían en ese tiempo. Y eran 3 doctrinas. ¿Cuál es la primera? En el orden en que las estudiamos. Saduceos. La segunda y la tercera. Esenios. Mentirosos. Dile al de al lado, esenios. 3 doctrinas sobresalientes. Primero, saduceos, la cual ya era conocida por el pueblo. Estos ni creen en la resurrección. Luego, fariseos, estos sí creen en ángeles, demonios, y creen que creen en la vida ultratumba. Y luego, tercero, esenios. Estos creen esto, pero son monásticos. Ya eran conocidas. Entonces aparece Jesús, descontrola con su doctrina, mencionábamos en el tema anterior, de entrada la forma en que citaba la palabra, con autoridad, y segundo, entonces no podían ellos encontrar un punto de referencia para comparar lo que Cristo predicaba. De entrada Jesús llega y se pone por encima de Moisés. ¿Han leído que se pone por encima de Moisés? No estoy diciendo de Abraham, porque hay una escritura textualmente donde Jesús dice que él es mayor que Abraham. Aunque ellos entendieron que se refería en edad, porque le dijeron, ni tienes 50 años y dices que eres mayor de Abraham. Pero él se refería a mayor en posición, porque él era el creador de Abraham. Entonces, el Señor ahí está predicando que Él es mayor que Abraham, pero ¿en qué parte dice que es mayor que Moisés? Cuando Él empieza a citar lo que Moisés dice,
y luego el Señor quita lo de Moisés, lo pone a un lado, que era la máxima autoridad para el judío, lo que Moisés predicaba, pues quita lo que dice Moisés y pone lo que dice él. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes oyeron que eso dijo Moisés, pero ahora yo os digo. Y pasa por encima de Moisés. Oíste que fue dicho, no juréis, o cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo. Y empieza a quitar a Moisés, se pone él, quita a Moisés, se pone él. Así es que dicen, ¿y quién trajo esta doctrina? Los esenios, ¿no? Estos, cuando se les dice Moisés, los fariseos Moisés, los saduceos Moisés, y llega este y quita a Moisés y se pone él. ¡Qué tremendo! Entonces, es fácil concluir que el Señor no pudo haber estado con los esenios, porque si no hubiera predicado la doctrina esenia. ¿Alaban a Dios? Bien. Regresando con Juan, siendo que ahorita en lo que vamos desarrollando este tema, yo les veo ese rostro de Watt. ¿Cómo puede ser posible que Juan fuera un esenio? ¿Será posible tal afirmación? Pastor, ya no nos atormente, díganos la verdad. Bien, la verdad solo la conoce Dios. Yo estoy presuponiendo que Juan era un esenio, estoy dando la información que ya expliqué, por qué hay esa posibilidad tan alta de que él fuera un esenio, pero para aumentar la credibilidad de esta posible verdad de que Juan fuera un esenio, ahora sí vamos a agregar las 3 consideraciones que analizamos al comienzo del tema. Vamos a analizarlas a la luz de 2 escrituras. La primera consideración, ¿cuál fue? A ver, todos juntos. Dios usa para sus propósitos los elementos del entorno cultural de cada época. Muy bien. Dicho al revés o dicho con otras palabras, o las mismas palabras, pero más entendibles. Dios toma prestado aquello de la cultura de la época donde Él tiene un propósito. Él tenía el propósito de preparar a Juan. Así es que no estamos lejos en esta presuposición de que Juan fue un esenio, ya que Dios pudo haber tomado aquella secta y pudo haberla usado para la formación de su profeta, ya que él toma de los elementos que hay en su época. Por dar un ejemplo, vamos a tomar Hechos capítulo 13, versículo 1. Cómo me encanta predicar doctrina. Si yo pudiera predicar doctrina toda la vida es lo que predicaría, solo doctrina. Pero luego están ustedes ahí de latosos que quieren pan. Y hay que estarle dando biberón a los bebés que dicen, predique que Dios me ama, pastor. Y hay que darles biberón. Bueno, ok, vea lo que dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Llamo vuestra atención, iglesia, a este personaje incógnito, Manaén. ¿Tuvo que haber sido un profeta, Manaén, o tuvo que haber sido un maestro? Porque está mencionando aquí el Espíritu Santo en Lucas, que en la iglesia en aquel tiempo había profetas y maestros, y nos da la lista de los profetas y maestros que había. ¿Qué era Manaén? ¿Profeta o maestro? No lo sé. Algunos atrevidos dijeron que profeta. Yo no lo sé, no lo dice la Biblia. Pero es interesante que haya sido profeta o maestro Manaén. Dios usó a un asesino para criarlo. Porque aquí nos dice Lucas
que Manaén se crió junto con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca es Herodes Antipas, el cual es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es quien persiguió al Señor Jesús cuando éste nació y quien asesinó a todos aquellos niños en la aldea de Belén. Bueno, ese Herodes asesino educó tanto a su hijo Herodes como educó a uno que era maestro o profeta en la primera iglesia. El mismo padre, asesino y enemigo del cristianismo, el mismo para educar a un siervo de Dios y a un enemigo de Dios. Y usted pregunta, ¿por qué tuvo que hacer eso Dios? ¿Por qué tuvo que tomar un asesino para educar y criar a un profeta de Dios? Porque Dios usa los elementos de su entorno en cada cultura y en cada época que tiene un propósito. Así es que Dios tenía un maestro, o un posible profeta, ahí en la casa de Herodes el Grande, y usó al mismo Herodes el Grande, al mismo perseguidor de Cristo, para educar a uno de sus servidores. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo chiquito? Increíble. Yo me iba para atrás cuando estaba estudiando todo esto, dije, wow, el Señor no le pide permiso al diablo para hacer lo que Él quiere hacer. El tetrarca nunca se imaginó que estaba educando a un predicador. Y si no, ahí mismo lo mata, yo creo. Pues ahora mato al recién nacido y una vez te mato a ti para no batallar. Pero no sabía que estaba alimentando, vistiendo y preparando a alguien que un día iba a predicar la fe de la cual él era enemigo. Pero esto confirma que Dios usa para sus propósitos los elementos de su entorno cultural en cada época. Y en aquel tiempo necesitaba a alguien que educara a Manaén y tomó al mismo rey Herodes. Entonces, si Dios puede tomar a un rey enemigo de él, también puede tomar a los esenios para educar a su profeta. ¿Alaban a Dios? Segundo, existe información indirecta en la Biblia sobre ciertas verdades. Existe información indirecta. La información directa no la discutimos, lo que analizamos es información indirecta. Vamos a ver un ejemplo en San Juan 19, versículo 26 y 27. Estamos hablando de lo que está sucediendo en el Calvario, los últimos minutos de vida de Cristo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era? Juan. Cuando vio Jesús a su madre y a Juan, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué extraemos de este pasaje? Lo que podemos extraer de aquí, claro está, implícitamente, es que Juan adoptó a María. Ahora fue a la inversa. Normalmente son los padres quienes adoptan a los hijos, pero siendo Jesús el mayor de esa familia, aunque no era hermano directo de los otros y de las otras, cuando moría el padre, José murió mucho, pero mucho tiempo antes que María, porque ella era joven y José anciano. Entonces, cuando muere José, el Señor Jesús se queda al cargo de la familia. Era el primogénito, el mayor. Esas eran las leyes judías. Y al quedarse al cargo de la familia, lo que le preocupa al Señor antes de que Él se vaya es el cuidado de María, porque sus medios hermanos todavía no eran convertidos. Así es que no podía dejar a María bajo estos peligros, estos bribones.
Así es que se asegura antes de que se vaya de dejar a María en un lugar seguro y le encarga a Juan, quien era el discípulo más joven de todos y quien tenía palancas, porque Juan estaba bien parado con el poder romano. Ustedes recuerdan por qué, ya no quiero citar más porque me extendería mucho. Ya ve que era amigo del sumo sacerdote y todas esas cosas. Entonces, Jesús antes de irse se asegura de dejar a María en un lugar seguro y le pide a Juan que la adopte. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Así que, implícitamente aquí encontramos una información indirecta de ciertas verdades. Juan adopta a María, la toma como su mamá, empieza a vivir con ella. Y llegada la persecución, cuando los apóstoles huyen, María huye con Juan. Entonces eso lo conectamos con otro dato interesante de la historia. Sabemos que tanto Juan como María, y eso ningún historiador lo discute, ambos están enterrados en Éfeso. ¿Por qué los dos? Porque María estuvo con Juan hasta el día de su muerte. ¿Dónde lo dice? Aquí, indirectamente. ¿Alaban a Dios? Tiene esa cara. No se asuste, todo está bien. Estamos aquí todavía en la Biblia. Dile al de al lado, quite esa cara porque ya nos cachó el pastor. Bien, por último, la Biblia es un documento histórico. Nosotros, los cristianos, vemos la Biblia como un documento divino, pero ellos lo ven como un documento informativo que ha registrado los hechos del pasado a lo largo de siglos. Ellos no ven ninguna parte sobrenatural y mucho menos divina en la Biblia. Para ellos es un documento histórico. Entonces nosotros también tenemos que estudiar desde esa perspectiva en algunas ocasiones la Biblia. Y estos temas están siendo trazados por la línea histórica. Por tanto, cuando tomamos información histórica que se registró y que nosotros conocemos como Biblia y lo comparamos con otros documentos históricos, como los documentos que ya mencioné, de Plinio, los documentos de Flavio, los documentos de Filón y de Hipólito, que es otro historiador que habló de los esenios, cuando los corroboramos, los comparamos, los cotejamos, entonces podemos, con la Biblia como un documento histórico, juntar toda la información y entonces sacar estas conclusiones que estamos ahorita analizando. Probablemente Juan el Bautista fue recibido por los esenios, cuidado por los esenios y recibió algo de influencia de los esenios. Probablemente. La verdad absoluta solo Dios la tiene. Pónganse de pie. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para darle gracias a Dios por el alimento recibido el día de hoy. Si usted recibió su porción, usted está en deuda con nuestro Señor y agradezca al Señor esa luz que Él nos envía. Agradezca al Señor ese entendimiento que Él ha abierto, entendimiento que los judíos tienen embotado por el velo que Él ha puesto sobre sus corazones, pero estamos en la dispensación gentil, ahorita la luz nos está visitando. Amado Padre, Tú eres bueno. Al servirnos una vez más la mesa, Señor, nos sentimos, como dijo David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú has proporcionado el alimento a tu pueblo y es por eso que a ti y solamente a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Señor, nosotros no alabamos al hombre ni lo magnificamos,